Bienvenidas, bienvenidos. Se estrena 1976, primer largometraje de Manuela Martelli, que recordamos por Machuca, Be Happy, El Futuro, es decir, la recordamos como actriz. ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha sido este tránsito de actriz a estar detrás de las cámaras? Ha sido un proceso lento de muchos años que ha significado un gran aprendizaje y que ha significado un aprendizaje de vida en paralelo a aprender a hacer cine. ¿Y es muy difícil pasar de un lado a otro? De tener un rol a tener como una mirada global, así como... Sí, te diría que sí, que es difícil. Es difícil levantar una película, muy difícil. Es difícil condensar algo que uno quiere decir y acarrear mucha gente y plata, financiar eso. Sí, pero además en una película trabajan decenas de personas, Decenas. o cientos a veces. Sí, o sea, en el proceso entero sí, 200. ¿Y por qué pasar de actriz a directora? Yo te diría que para mí fue al revés. ¿Por qué pasar de directora a actriz casi? Yo siempre quise dirigir y entré al cine por ahí, porque quería conocer ese mundo y quería estar ahí. Y la oportunidad que se me dio fue actuando. Y ahí seguí actuando y una película llevó a la otra. Y además para mí era eso un aprendizaje súper rico, poder pasar por la mano de distintos directores y distintas historias, de distintos países. Bueno, además que te tocó actuar en películas que fueron muy exitosas, si se quiere, Claro. o que obtuvieron premios. Bueno, tú partiste Sí, en tu debut teniendo premios. sí, claro. Y eso yo creo que también puede desviar un poco, ¿no? Yo creo, o sea, de hecho, porque en el fondo y también yo era chica, adolescente, y me fue un poco llevando una cosa a la otra. Claro, fueron dos películas, las primeras dos películas que hice Claro, fueron Be Happy películas y Machuca. Claro. Y Machuca, es decir, yo creo que hay escenas que están como en el inconsciente de muchos chilenos. Sí, para siempre. O sea, claro. Es decir, sobre todo de la leche condensada, yo creo que es como una de las escenas Sí, fuertísimas, sí, ¿no? sí. Ahora, 1976, de acuerdo a tu mirada, ¿de qué trata? Trata de una mujer burguesa de clase acomodada que se atreve a pasar la frontera de esa comodidad y ayudar a un joven que es parte de la resistencia a la dictadura y que está herido. Y entra en un espacio de clandestinidad sin tener conciencia de lo que eso significa. A mí me parece, bueno, es una película que está protagonizada por Aline Kuppenheim, que lo hace increíble, es decir, porque sostiene, bueno, ella es la película en buena Sí. medida. Sí, yo creo que rescata a una gran cantidad de personas que eran de derecha, que eran de clase alta, que apoyaron el golpe o les acomodó el golpe de Estado y que sin embargo corrieron grandes riesgos por salvar vidas, ya sea escondiéndolos, llevándolos a embajadas, es decir, realmente, curándolos. Hubo médicos que participaron salvando gente. Y eso es parte de nuestra historia que está oculta. Sí, sí, son esas cosas que yo creo que es necesario, como tantas otras cosas que quedaron ocultas y personas anónimas, y para mí las mujeres es reflejo de eso. En general las mujeres son como sujetos anónimos de la historia, al menos hasta ahora. Pero hace ese ejercicio la película, de ir en búsqueda de esos sujetos anónimos o de esas cosas que van quedando
atrás en la historia, van quedando olvidadas por la historia. Es decir, de hecho, las mujeres cuando aparecen es cuando no están los hombres. Claro. Es decir, en la dictadura, los familiares detenidos desaparecidos, o en la junta de vecinos, etcétera, están las mujeres porque no están los hombres. Tal cual, lo mismo que pasa en la guerra. ¿Y por qué te interesó este tema y por qué te interesó esta historia? Fue un proceso bien como poco deliberado, en el sentido que la historia vino después. El germen de la película es muy autobiográfico. Yo partí investigando sobre mi abuela, que fue una abuela que yo no conocí, que murió muy joven, a los 49 años, el año 76, de hecho, por eso la fecha, o sea, por eso el título. Y a mí esta abuela me inspiró, o sea, yo sentí que yo era heredera de la curiosidad de esta abuela, que fue una abuela muy rupturista para su época, o que rompió algunos esquemas de lo que ella estaba mandatada a hacer como mujer en los años 60, 50, 60 y 70. Fue dueña de casa, fue madre de 3 hijas, y después entró a la Escuela de Artes Aplicadas, que fue una escuela que se cerró, una escuela súper rupturista también para la época, y que se cerró en la dictadura. Pero también me llamó la atención que ella a sus 40 y tantos años sentía que la vida ya estaba hecha, que ya no había una opción de ser otra cosa. Y por ahí también el título, porque en el fondo para mí era una manera de como darle otra vida a esa abuela, ¿no? Como hacer renacer otra cosa que tuviera que ver con esa creatividad y esa sensibilidad de la que yo me sentía heredera a través de esta abuela, ¿no? Ella era hija de padres bien conservadores, inmigrantes españoles, muy, muy católicos, y rompió con todo eso, ¿no? ¿Y por qué a partir de esta abuela llega a esta historia? Bueno, llegué porque también sentía que yo tenía que hablar desde el lugar que conozco, que es un lugar privilegiado. Yo estudié en un colegio súper privilegiado, pude estudiar fuera de Chile, y yo sentía que tenía que hablar desde ahí, que mi manera de revisitar la historia, que era lo que me interesaba, ¿no? Volver a ese contexto de esas mujeres de esa época, era a través de un lugar acomodado. Y ahí apareció la pregunta que a mí me parece fundamental, y que siento que es la pregunta como que una pregunta contemporánea, digamos, vigente, sobre ese mecanismo que tenemos todos los seres humanos de vivir nuestra vida cotidiana cuando tu vecino está sufriendo un horror, en el fondo. Cuando el mundo está en un contexto de horror, en el fondo. Qué bueno, que yo creo que es lo que pasó en Chile, entre los que no sabían, los que no querían saber, mucho como mecanismo también de sobrevivencia. Claro. Porque finalmente en la película aparecen 2 cosas que son centrales. Por un lado está la iglesia, porque todo esto parte a través de un acto entre humanitario y de culpa, cosas bien ligadas a la Iglesia Católica o a nuestra cultura judeo-cristiana. Total, a todo. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado también está la posición privilegiada de ella, ¿no? Sí. Es decir, que ella, entre comillas, es conocida en este pueblo o ciudad de la costa, ¿no? Porque todo sucede en las vacaciones de invierno de 1976 en una casa de la playa, digamos. Claro, además es como la segunda casa de esa familia, ¿no? Entonces, claro, aparecen estos 2 mundos que rompen ese conformismo que es lo que hay en el entorno de ella, ¿no? Sí, y a mí eso me interesaba también, que lo que tú mencionas de esa clase que estaba dispuesta
a sacrificar la democracia en pos de mantener sus comodidades. O sea, también hay algo de eso. Y yo creo que, claro, pues a mí me interesaba un personaje que, viniendo de ese contexto, tuviese una sensibilidad capaz de como atisbar esa fisura donde se colaba el horror, ¿no? Se colaba el horror de la afuera. Y sí, la Iglesia Católica, obviamente, cuando yo hice ese juego, ¿no? De como de poner una pequeña línea vertical en la línea de tiempo, que era una fecha que correspondía a una mujer anónima. Era para mí como un acto de rebeldía con esas líneas de tiempo del colegio que señalaban batallas, que señalaban firmas de tratado. Y yo puse ahí al lado una línea que era una mujer sin nombre, en el fondo. Y cuando puse esa línea ahí, en el año 76, me encontré con varias cosas, ¿no? En esa línea vertical. Obviamente no podía dejar de mencionar a la Iglesia Católica con el rol que tuvo en esos años, pero también con sus contradicciones, ¿no? Como de estar ahí sentada en el poder al mismo tiempo, como bueno, en esa contradicción, como todo en la película, todos los personajes son contradictorios, ella también. Sí, bueno, la Iglesia Católica, bueno, como muchas de las grandes instituciones de la época, tuvieron distintas caras, porque estaba el cardenal Silva Enrique y al mismo tiempo está Raúl Aburn, o está el obispo Gilmore, o los que estaban vinculados a las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cómo? Sí, ¿por qué elegiste esos actores? Porque hay un tema de casting que es importante, porque está, bueno, por un lado está Aline Kuppenheim, que lleva el peso, y después está, no sé, Alejandro Goich, está Hugo Medina, que yo creo que lo hace muy bien. Pero ¿por qué elegiste a Aline Kuppenheim? Porque me parecía que era la actriz para ese personaje. Y porque creo que el personaje tiene mucho mundo interior, es un personaje que expresa poco, y sentía que la actriz que interpretara ese papel tenía que expresar a través de su presencia, y tenía que expresar una complejidad, un mundo interior, por ese potencial que tenía el personaje, esa sensibilidad que tenía de atravesar esa frontera que te decía antes, esa curiosidad y esa disposición a lo que estaba más allá de sus cuatro paredes. Y cuando empecé a escribir, yo llamé a la Aline, filmamos un teaser en ese minuto para financiar la película, y nos pusimos a trabajar y nos pusimos a conversar sobre la historia. Yo le conté de que la inspiración de esta historia era mi abuela, y ella me empezó a contar sobre su abuela. Yo descubrí ahí un personaje que era inclusive más rupturista que la mía, más quebrando esquema, una mujer muy especial y maravillosa, además hermosa, pero que está dispuesta a romper con todo, que se fue de Chile, que la mujer del dueño del hotel Carrera en ese minuto. Entonces, claro, una mujer que no quería cumplir con ninguno de los parámetros que se le dictaban a una mujer chilena de clase alta en esa época. Y entonces fuimos incorporando también y características de esa abuela en el personaje. Junto con, a propósito me preguntabas del resto del casting, junto con otra mujer que inspiró el personaje de Carmen, que fue la madre de Alejandro Goich, que era muy amiga de mi abuela, que también era una mujer adelantada a la época, irreverente, siendo madre de 5 hijos, entre ellos Alejandro. Manuela, vamos a ir a una pausa y después quiero que hablemos de dos cosas. Primero, profundizar en el personaje de Aline Kuppenheim, y por otro lado ver qué ha pasado con la película y los espectadores que ya la han visto.
Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Estamos conversando con Manuela Martelli sobre 1976, su primer largometraje. Y estábamos conversando sobre el rol de Aline Kuppenheim, que en la película hace como una especie de metáfora también de lo que pasa en el país. Es decir, yo siento que ella mantiene una formalidad mientras internamente ella está sumamente removida, estresada, cuestionada en sus valores más profundos, porque finalmente ella, siendo muy conservadora y católica, claramente esta situación no calza, ¿no? Claro. Sí, total. Yo creo que ella es reflejo de ese silencio que también yo siento que heredó mi generación. Y esa contención del personaje que, claro, como dices tú, mantiene, porque ella también ella corresponde a una clase que está mandatada a mantener ese estatus de comodidad sin romper ninguna de esas, como te decía, fisuras por donde se cuela lo otro, ¿no? Y yo creo que ella carga con ese silencio, que es también ese silencio de los cómplices pasivos, y claro, y tiene y por dentro es ese torrente, esa marea que es como lo que uno ve en el Pacífico, esas olas del Pacífico, para mí son lo que le pasa a ella por dentro. Y ahí hay un juego con la película siempre está dejando el mundo de la dictadura en los márgenes. La película siempre juega con el fuera de campo, pero en el caso de ella está todo adentro. Claro, es interesante porque finalmente lo que hace el golpe de Estado es restituir el orden de una clase alta que es modelo, que es ejemplo, que son los bien comportados y son los modelos para el resto de la sociedad. Claro. Cosa que se había ido perdiendo paulatinamente en Chile y que obviamente con la Unidad Popular se trastoca completamente. Y ahí sí hay un paralelo entre este grupo de clase alta con su marido que es médico, que se junta con otros médicos y todos que andan en yate, que viven una vida como fuera lo que está pasando, claro, en gran parte del país. Sí, y esa mandato por el orden o eso que es tan propio de esa clase, que se refleja hasta ahora con la estatua de Baquedano pintada una y otra vez, ¿no? Como esa obsesión por el orden. Y que es una formalidad porque yo creo que hasta antes del estallido poca gente sabía quién era el general Manuel Baquedano, como claro, con gran parte de los monumentos que no son a O'Higgins o a Prat en Chile. Que yo creo que no nos representan en el fondo, que no nosotros como pueblo no nos sentimos representados en
en esos personajes. Ahora, a mí me parece que hay un par de puntos que a mí me parecen muy interesantes, muy potentes, que por un lado hay unos diálogos de el marido de la protagonista con, digamos, con otros personajes de clase alta, donde claramente hay distintos roles, pero todos finalmente son cómplices, unos más activos y otros pasivos, pero finalmente se muestra una complicidad inexcusable, podríamos decir. Claro. Porque finalmente le enrostran, ¿no? Yo te puse en este puesto, responde a esto. Y por otro lado está el rol de este suerte como militar o CNI, DINA en esa época, sí. Todavía no era la CNI, de la DINA, que es como, en forma sutil, decir, usted pertenece a esta clase, manténgase en esa, no se salga de ese rol, ¿no? Claro, claro, y además que en el fondo es esa distinción, ¿no? Entre cuál era el peligro que ella corre y cuál es el peligro que corre el otro personaje, como clase, ¿no? Ahora, digamos, esa advertencia es justamente eso, es no cruce la línea. No se salga a su redil. No, sí, es sí, decir, sí, hemos hecho esto para que esto vuelva cada uno a su lugar. Claro. Bueno, y finalmente la película termina con eso. Con que ella queda en su lugar. En que cada cual vuelve a su lugar y... Estamos contando el final. No, pero finalmente la película está tratando de estos vasos comunicantes entre los distintos grupos. Claro. Es un permanente decir cuál es el rol del cura, cuál es el rol de ella, cuál es el rol de marido, cuál es el rol... Es todo roles que forman. Claro, y están delineados, ¿no? Esos roles Sí. ya, que es lo que ahí está el origen de la escritura mía, que en el fondo era cómo habían tan pocas opciones de ser algo, ¿no? Y claro, y ahí cada uno, inclusive los que están en una posición de poder, en una posición privilegiada, pero también bajo ciertas restricciones, como queda tan claro en esa escena con el Dina. ¿Qué ha pasado con la película? Ya, ¿Qué ha pasado igual con los espectadores? yo creo que es importante decir que en el fondo, justamente, por qué el personaje de ella me interesa a mí es porque ella, a pesar de mantener ese estatus, de mantener esas estructuras, las rompe, en paralelo las rompe. Y las rompe por humanidad, que es lo que yo siento que en el fondo es lo que queda para la contemporaneidad, es lo que la vuelve contingente en la película. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué ha pasado con la película afuera? A mí me ha sorprendido mucho justamente que la película es contingente y la película le llega a la gente en cualquier parte del mundo. Eso me sorprendió mucho, que la gente se emociona. Nunca pensé que iba a tener esa respuesta. Y ahora fue muy hermoso ver cómo el público chileno toma esas otras sutilezas que tiene la película, que están dirigidas. La película es primero que nada una película chilena hecha para chilenos y por consecuencia para el mundo, pero para mí principalmente es una película que es un espejo de nosotros mismos, o sea, de nuestra historia. Y eso para mí fue muy satisfactorio, ver que no solo los chilenos que habían vivido esa época, o chilenos que esa época les era más cercana, sino jóvenes que no vivieron ese periodo. Es que yo creo que la película tiene algo que trasciende la historia misma, la contingencia misma que aborda, que tiene que ver con el instalarnos en un rol, instalarnos en un lugar y no salir de eso. Claro. Por comodidad o por no enfrentar peligros. Porque finalmente traspasar fronteras
en sociedades muy conservadoras o muy fragmentadas socialmente, es muy peligroso. Sí, total. O sea, son pocos los que estaban dispuestos en esa época a correr esos peligros. Pero yo creo que son riesgos que se siguen pasando, quizás no con esa evidencia o brutalidad, y probablemente no solo son riesgos que se corren en Chile, sino que todas las sociedades están estructuradas, todas tienen roles con mayor o menor fuerza. O sea, yo creo que el gran riesgo, el riesgo está, sí, el riesgo en los 70, digamos, en dictadura era que te podían matar, pero hay un gran riesgo en perder privilegio. O sea, yo creo que son pocos los que están dispuestos a eso, y eso en la contemporaneidad es cambio climático. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a no sé, a lo que significa la conciencia por el cambio climático y las consecuencias que eso tiene en la vida diaria? Porque y de ahí para adelante, o sea, ¿cuánto queremos mirar la cantidad de jóvenes que hoy en día están metidos en la droga? Niños. Sí, claro. Y hacer un camino distinto, ¿no? ¿Cuánto queremos mirar eso? ¿O cuánto estamos dispuestos a que si vemos a alguien tirado en la calle, detenernos? Sí. Esos son riesgos para mí. Claro, el riesgo de hacer un camino distinto, sí, de llevarse en este caso por las creencias, por los valores, por los principios y transitar por otro lado. Sí. Y eso yo creo que es algo que está presente en todas las sociedades con mayor o menor grado. Siempre, o sea, no hay ninguna donde si uno se detiene a mirar un segundo, no se encuentre con alguien que no tiene los mismos derechos que uno. A ver. ¿No? O sea, no tiene, y estamos hablando de derechos básicos. Sí, porque claro, casa, cama. Uno piensa en la dictadura, agua. Uno piensa en cosas, pero si uno ve hoy en día lo que está pasando en Europa, en términos políticos, términos con las migraciones, acentuado además con el tema de la guerra Ucrania-Rusia, finalmente, uno ve unas sociedades que finalmente empiezan a aparecer barreras, empiezan a aparecer formas de comportarse y de creencias atávicas o fundamentadas en el miedo, que son bestiales. Sí, y claro, y totalmente restrictivas al punto de amenazar con tus derechos humanos. Es decir, que amenazan con los derechos de muchas personas, o sea, con total. muchos migrantes, lo que uno quiera, pero y en situaciones además de manipulación de los migrantes, de los distintos estados, y vemos que, casi toda Europa, la ultraderecha y la postura, que no es un tema de derecha-izquierda, pero xenofóbica, racista, han aflorado y han crecido de manera insospechada. Sí, todo esto totalitarismo, y acá también, o sea, sí, claro. El país de al lado, ¿no? Que estamos a punto, ahí no sabemos qué. Menciono Europa porque claro. llevan desde finales de post-Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos hablando de 70 y tantos años, de educación sistemática en relación a los derechos humanos, en relación al totalitarismo, respecto a la democracia, etcétera, y hay unos cuantos terremotos más o menos importantes, y el retroceso y cómo el miedo aflora finalmente y cómo se reacciona frente a ese miedo es brutal. Claro, sí, el miedo al extranjero, a lo otro, el miedo a que te quiten lo tuyo. Lo que dices tú, cosas muy atávicas que están ahí, que no cambian. Claro, lo que pasa es que en una sociedad tan fragmentada como la chilena, el extranjero no solo es el venezolano, el haitiano, el colombiano, etcétera, sino que también es el que es de otra clase social. Claro. Porque ahí hay una frontera que a veces es muy clara y evidente. No, o sea, tan clara como que está delimitada por barrio.
¿no? O sea, Por la barrio, ciudad por- es la evidencia más clara. Por de barrio, eso. por piel, por educación, por salud, Claro. por etcétera. Por manera de hablar. Bueno, Manuela, agradecerte que hayas venido, invitar a que vayan a ver la película, ¿no? Sí. Este jueves, Este jueves, En 20, salas. en salas. Y hay que ir muy luego, porque eso va a hacer que la película esté más tiempo en la sala. es decir, es importante ir ya. Es decir, Sí. desde este jueves, Sí. este fin de semana, porque Sí, porque la pelea es muy grande con la mainstream y los blockbusters de afuera. y las campañas de las grandes transnacionales. Bueno, Manuela, muchas gracias. Gracias a ti.